Vamos a continuar con la epístola a los Hebreos, capítulo 6, donde se nos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Una palabrita que quiero subrayar aquí es vamos adelante a la perfección. Entonces el Espíritu Santo nos muestra que no podemos quedarnos estancados, porque no hemos llegado todavía, no hemos llegado a la meta. Sí, la meta es Cristo, es nuestro destino, pero es una meta que se alcanza de una manera corporativa. Aunque hay algunos hermanos que la alcanzaron de una manera individual, lo que el Señor quiere es que la alcancemos como el cuerpo de Cristo, juntos. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, este no es un asunto de llaneros solitarios, sino que implica la colaboración de todos y cada uno de los miembros, que al ser convencidos por el Señor, se involucran. Y se involucran en la edificación del cuerpo de Cristo. Porque es eso lo que nos toca hacer. Y la edificación es, como está escrito en la epístola a los Efesios, es una edificación no de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco, sino que es la edificación que opera cuando todos los santos que han sido perfeccionados, eso quiere decir que han sido equipados en el entendimiento, cuando tienen la visión, cuando saben qué es lo que van a hacer, entonces trabajan para ese fin. Y yo creo que el Señor ha venido ganando terreno, ha venido ganándonos, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, llevarnos al Señor, convencernos, persuadirnos de una y de otra forma. Y solo el Señor puede tener esa paciencia para esperarnos y esa misericordia. Todo lo que vemos en los frutos o en el fruto del Espíritu Santo, esa longanimidad, y que en la medida en que el fruto se va también formando en nosotros, esto es Cristo, pues nosotros también vamos a tener lo mismo, a fin de que no acosemos mucho al Señor mismo, porque el Señor sí quisiera que fuéramos un poco más rápido, pero Él sabe que no. Él sabe que Él va al ritmo del miembro más débil, del más débil. Entonces, tenemos que aprender también eso. Cuando el Señor nos repite una y otra vez, algunos podrían decir, ay hermano, eso ya lo ha dicho como 10 veces, ya lo he oído, ¿por qué no sigue? Cambie el tema. Pero se nos olvida que el Señor no solamente lo está repitiendo para formar en nosotros un mejor concepto, sino porque hay un corderito que acaba de llegar y que esas cosas no las ha oído nunca.
Y como él también tiene que ir junto al rebaño, pues no va a poder moverse si no tiene el entendimiento que los más maduros tienen. Entonces, eso de mover un rebaño solamente un pastor sabe. Solo un pastor sabe mover su rebaño. Los corderitos los debe cuidar, los debe apacentar, porque son corderos. ¿Y qué es un cordero? Es un bebé en la fe. Y la fe no es un asunto de correr, no tiene que ver con nuestra capacidad intelectual de acumular información, porque hay personas más inteligentes que otras. Pero fíjese que las personas más inteligentes, a veces la misma inteligencia llega a ser un impedimento para la fe, porque quieren sustentarse en su capacidad intelectual. Sí, y es algo que es natural, pero no nos podemos sustentar en nuestra capacidad intelectual, en nuestra memoria, o nuestra capacidad para conocer de una manera natural las escrituras. Así no funciona con el Señor. Es una formación en el corazón. Sí, es algo muy del Señor, muy espiritual. De el trabajo que solamente Dios puede hacer. Solo aquel que nos creó, que nos diseñó y que sabe cómo somos, es el que puede hacer ese trabajo. Nadie más. Eso no es la obra de un humano. Por eso es que la iglesia no puede depender de las manos del hombre. El hombre solamente colabora con el Señor. Pero el Señor siempre tiene que ir adelante. Siempre. Y el que está colaborando tiene que estar mirándolo. Aprender a discernir por dónde es que va. Aprender a discernir la voz del Señor en la voz de los hermanos, que tienen sentires. Entonces, esos sentires, uno cuando lo discierne, dice, uy, aquí el Señor está diciéndonos algo. Movámonos hacia acá, o quedémonos aquí. Ya es un asunto de aprender a oír al Señor. Porque Él quiere hablarnos por medio de todos, a fin de que nadie tome la preeminencia, nadie. No, ya no es como en el pasado que le hablaba a Moisés y a los demás no les hablaba. Pero es que Moisés es un tipo de Cristo. Y Cristo es el que nos habla, pero nos habla ¿a quiénes? A los miembros del cuerpo de Cristo. Y como hay multitud de dones, y todos esos dones son espirituales, entonces el oír al Espíritu, por los medios que tiene el Espíritu para hablar, es muy importante. Nos puede hablar por medio de profecías, por medio de sueños, por medio de visiones, por la palabra, ¿sí? Por los hermanos maduros, pero también por los hermanos inmaduros. Se trata de que todos apreciemos lo que el Señor Jesucristo está haciendo con todos. Y de esa manera entonces tengamos un involucramiento en la edificación del cuerpo. Donde no es que los más maduros van adelante dejando a los otros. No, los más maduros van atrás. ¿Sí? Persuadiendo a los otros que no quieren avanzar porque como son más débiles en la fe tienen temores y todavía no tienen mucho involucramiento.
Entonces eso hace parte también de experimentar a Cristo, porque es el Señor mismo, en su paciencia, en sus maneras. Es un pastor, es un pastor. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. ¿Y que la iglesia tiene pastores? Sí, tiene pastores, claro. Pero Él es el pastor de los pastores. Y lo ideal es que todos lleguemos a ser pastores. Tengamos ese don de pastorearnos unos a otros. ¿Verdad? Y no estar dependiendo de, él es el pastor, entonces él es el que va a resolver mi problema. No, no. El Espíritu es el que resuelve nuestros problemas. El Espíritu de Cristo, que tiene allí su, su don pastoral, el amor, la paciencia, el consejo, etcétera. Entonces es bonito ver cómo el mismo Señor, en la medida que se va formando en nosotros, vamos viendo el fluir de Cristo. Y ahí es donde debemos nosotros sujetarnos a Cristo, porque es a Él al que nos sujetamos. Él es nuestro Salvador, y el sujetarnos al Salvador pues nos garantiza salvación. Pero si nos quitamos, si rompemos la ligadura, entonces hemos perdido al Salvador de nuestras almas. El alma es la que debe ser salva. Nuestro espíritu ya fue salvo, ya, por la regeneración, porque nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Pero por la obra de Cristo, por la sangre, por el perdón, entonces Dios nos ha dado un nuevo espíritu. Ese nuevo espíritu es el que tiene comunión con el Espíritu Santo. Y en esa comunión, el que ha nacido de Dios no puede pecar. No puede pecar. Pero el alma que aún no ha nacido, esa sí peca. Y bastante. Bastante. Entonces el alma tiene que ser renovada. Debe darse una renovación en el espíritu de nuestra mente. Cuando oímos la palabra, la recibimos y le decimos amén, amén. Es la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios que Dios tiene una palabra para mí que me salva. Entonces la recibo, porque esa palabra es la que me salva de una determinada condición. Pero como son tantas las condiciones que hay en mi alma, ni yo las conozco, ni yo, pero el Señor sí. O sea que solo el Señor, que conoce el corazón, sabe hasta dónde tiene que profundizar su salvación en nuestra alma. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esto más que un culto de exorcismos, de echar demonios, que también funciona, es un asunto de conocer la verdad. Porque en la medida que nosotros vamos conociendo la verdad, la vamos aceptando y la vamos guardando en nuestro corazón, los espíritus que estaban contrarios a esa verdad ya no tienen lugar. Ya no tienen lugar allí. Se fueron. Porque o es la verdad o es la mentira.
Entonces nosotros tomamos la decisión de vivir o en la verdad o vivir engañados por Satanás. Y qué triste es vivir engañado por Satanás, por no tener la fe, por no tener la determinación de oír la palabra y decirle amén. Es que es tan sencillo como eso. Amén, ya, punto, no más. Esto es lo que Dios dijo y esto es lo que yo, conforme a lo que dijo, yo voy a hacer. Y Satanás, Señor, vea, hágame el favor, hay una puertica por allí, muy pequeña para usted, para que se agache, porque no vuelve a entrar aquí. Entonces la luz es lo que hace. La luz elimina el poder que Satanás tiene de seguir dañando mi vida, mintiéndome, poniéndome temores. No, no más con eso. No más hacerles juego. Si de verdad somos creyentes, si de verdad creemos en Jesucristo, si de verdad creemos que Él murió por mí, pues entonces tengo que aceptar su palabra, porque en su palabra yo voy a ser libre. Y si no, pues entonces dudemos de que somos salvos. Estamos en un cuento religioso. El religioso es el que está buscando por sus propios medios acercarse a Dios. Y son medios de la carne. Y esos medios no funcionan. Pero el radical es el que encuentra que el único medio para acercarse a Dios es Jesucristo. La palabra de Jesucristo. Entonces, en esto que tiene que ver con el fundamento, el cual tenemos que estar revisando permanentemente, se nos muestran los aspectos, valga la redundancia, fundamentales de nuestra fe. Si eso no lo tenemos bien establecido en nosotros, vamos a tener una vida cristiana chueca. Chueca. Sin pies. Caminando todavía como los niños bebés, a gatas, que no han crecido, que no han madurado, que no pueden caminar firmemente sobre sus piernas. Pero el Señor Jesucristo vino aún para levantar a esas personas que se encontraban paralíticas, postradas en un lecho durante años, sin poder caminar. Lo mostró de una manera natural, pero ¿de qué sirve levantar a un hombre postrado de una manera natural si no tiene fe? No, la fe es la que levanta al que está postrado. El Señor tiene por medio de la palabra la capacidad de levantar al que está en un lecho por años sin poder caminar. Entonces damos gloria a Dios que el Señor ha venido a dar vista a los ciegos, a abrirnos la visión, a mostrarnos el reino, a sacarnos de este reino en el cual, pues, bajo el príncipe de este mundo nos enredamos y terminamos sirviendo más al príncipe de este mundo que al Señor Jesucristo. Entonces, que el Señor nos abra mejor el entendimiento, que rasgue el velo y podamos ver la gloria del reino venidero, pero con la manifestación del reino ahora. Y digo reino ahora, pero no como se entiende el reino ahora y se enseña, porque hay una doctrina del reino ahora y es conquistar 7 montes de poder que hay aquí en la tierra. Conquistar 7 montes. Imagínense conquistar a Satanás. ¿De dónde habrán sacado eso? Pues eso está allí en Apocalipsis 13, una bestia, no 17, una bestia que está
parada sobre 7 montes. Una mujer que está parada bueno, sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas, que son 7 reinos, que son 7 montes, que son los 7 poderes o principados que le permiten a Satanás gobernar sobre el mundo. No, la iglesia no puede meterse allí. No, la iglesia no. Cuidado. Ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es superior. No es terrenal. Es celestial. El Señor nos puso por la obra de la resurrección en los lugares celestiales. Estamos en los lugares celestiales si es que creemos. Porque si no creemos, entonces no estamos en los celestiales sino en los lugares terrenales. Allí donde están los 7 montes. Los que el Señor Jesucristo, junto con su iglesia, va a conquistar, sí, pero para la gloria de Él. Cuando Él venga, no ahora. No se trata de conquistarlos ahora para que Él venga, como se enseña. No, es que Él no viene hasta que las naciones no estén listas para recibirlo. No. Y nos miramos las naciones y cada vez están peores. Y vemos la profecía y vamos a darnos cuenta que el asunto cada vez va a estar peor, va a ponerse más difícil, porque la apostasía está creciendo. No va a retroceder, está en aumento. Entonces más vale que entendamos nuestra posición. Nuestra posición es una posición en los lugares celestiales. Mire que la iglesia de Filadelfia, ¿qué se le dice? Al vencedor lo haré columna en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí. Está mostrando ¿con dónde está el templo de Dios? El templo de Dios debe ser el que tenemos que construir aquí. No. Es el que van a construir los israelitas, los judíos. Tampoco. El templo de Dios está allá en los lugares celestiales, donde está Él. Columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Qué promesa tan bonita. Pero está relacionada, hermanos, ¿con qué? Con lo que la iglesia ha aprendido a hacer. Porque la iglesia de Filadelfia, a quien se le dice eso, tiene unas características diferentes a las características de las otras iglesias. Si nosotros miramos bien, íbamos a hablar de las 7 iglesias, ¿recuerdan? Íbamos a hablar de eso, porque estamos hablando de fundamento, estamos en lo que es la resurrección de los muertos. Entonces se preguntarán, ¿y qué relación tiene la resurrección de los muertos con Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3? ¿Habrá alguna relación? Yo creo que la tiene. ¿Por qué? Como comentábamos en las semanas pasadas, la resurrección de los muertos es una realidad, es una promesa, es algo que viene. Y Jesucristo fue el primero en resucitar. Jesucristo fue las primicias. En Cristo podemos ver que hay resurrección de muertos. Él es la evidencia. Pero Él es el primero. Él es el primero. Luego viene la cosecha, los que son de Cristo en su venida. Dice que la final trompeta. Pero también las Escrituras nos muestran que la resurrección de los muertos es el resultado de la obra terminada. Es la gloria de la casa, la gloria postrera, ¿sí? De la cual habló el profeta Ageo. Habló de una manera profética de una gloria postrera, de la casa que se habría de edificar. Y bueno, como hablaban, era difícil como separar lo natural de lo espiritual,
porque había asuntos naturales que se estaban dando y eran necesarios, pero también estaban ligados los asuntos espirituales. Entonces la palabra que hay en Ageo sobre la edificación de la casa, que era la casa que estaban construyendo después de que Nabucodonosor destruyó el primer templo, allí el Espíritu Santo da una palabra que se convierte en una palabra de proyección profética, porque no solamente está hablando de esa casa que ellos iban a hacer, sino que está hablando de la verdadera casa, la cual es la iglesia, que es la que el Señor Jesucristo edifica. Y entonces dice que la gloria postrera será mayor que la primera, porque vendrá el deseado de las naciones. No dice que vendrá el deseado de Israel, sino de las naciones. Entonces las naciones están involucradas en esa casa. Nosotros, las naciones gentiles, también íbamos a estar incluidos en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Lo que sabemos es que el Señor comenzó con los judíos. Pero recordemos que los judíos en el tiempo que el Señor vino, estaban conformados por dos tribus. Sí, en Judea no estaban sino dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, de la cual viene Saulo de Tarso. Saulo dice que él es de la tribu de Benjamín. El Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. ¿Y dónde están las otras tribus? No estaban. No estaban. Entonces esas otras tribus había que rescatarlas. Había que traerlas también. Porque ellas se encontraban ¿en dónde? Esas tribus, antes de que fueran tomadas por los asirios, formaban el reino del norte. El reino se dividió a causa de la apostasía de Salomón. Se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá. El Señor Jesucristo vino unos 600 años después de que el reino del norte fue llevado por los asirios a las naciones. Y allí fueron esparcidos estas tribus. Y esas tribus no regresaron. No regresaron. ¿Y qué podemos asumir? ¿Que murieron, desaparecieron? No. No. Ellos quedaron allí. Y se comenzaron a mezclar. Y se mezclaron con gentiles. Entonces hay sangre en las naciones de gentiles mezcladas con israelitas. Mire el Señor cómo los pesca. Qué sabiduría la del Señor. Hay que ir a las naciones a atraerlos. Entonces no solamente los trae por esa pesca, sino que también trae a los gentiles que se mezclaron con ellos. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Es que la salvación del Señor es una salvación, ¿quién la puede entender? Es una mucha sabiduría. Desde el momento en que el Señor le da una promesa a Abraham, Él ya tenía diseñada la salvación para todos. Para todos. Habló de la salvación de las familias, habló de la salvación de las naciones, y en particular de Efraín, hijo de José, hijo menor de José. Manasés es el mayor, Efraín el menor. Hemos hablado un poquito de eso, pero todavía considero que no es como el tiempo de entrar en profundidad, sino poner ahí una pinturita, un barniz, para que vamos teniendo alguna idea
de qué es lo que va a suceder, o ha venido sucediendo, más bien. Desde el momento en que los judíos, las dos tribus de atrás, no quisieron. Ellos no recibieron el testimonio del Señor Jesucristo, el testimonio de Dios dado por el Señor Jesucristo. Tampoco recibieron el testimonio dado por los apóstoles. Entonces se cerraron. Ellos se cerraron. Y como se cerraron, entonces, ok, vamos a cumplir lo que le dije a Abraham, de que en tu simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, cuando los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo restaurarás? Porque el Mesías viene a eso, a restaurar el reino de Israel. Pero el reino de Israel no está conformado de 2 tribus, está conformado de 12 tribus. De 12 tribus. En ellos había una ignorancia. Y el Señor que les dice, a ustedes no les toca conocer los tiempos y las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad. No, no les toca a ustedes. Mi Padre tiene tiempos para eso. Mi Padre sabe cómo. ¿Cómo es que va a llegar la restauración de Israel? Mientras tanto ustedes van a recibir poder. Van a ser investidos de poder para que me sean testigos y puedan predicar este evangelio, que es el evangelio del reino, comenzando desde Jerusalén, avanzando por Judea, luego por Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así comenzó todo, hermanos. Así comenzó. Y han pasado ya algunos siglos, 2000 años, y todavía no tenemos la salvación de Israel. No está todavía la salvación de Israel. Pero como el Señor tiene la salvación de Israel, y la salvación de Israel, como dice el libro de Romanos, es vida de entre los muertos, y ahí es donde vemos la resurrección. Porque la vida de entre los muertos es la resurrección de entre los muertos. Entonces la resurrección de entre los muertos no vendrá antes de que Israel como nación sea salva. Que llegue a ser una nación oveja y no una nación cabra. En este momento es una nación cabra, pero va a ser una nación oveja. Una nación salva como nación. Y esto pues lo he compartido, que algunos piensan que todos los israelitas van a ser salvos. No, es una nación la que va a ser salva. En una nación hay muchas cosas, hay muchos tipos de gente. Hay creyentes y no creyentes. Hay cristianos y no cristianos. Colombia. ¿Podríamos decir que Colombia es una nación cristiana? Sí, claro que sí. Colombia es una nación cristiana, hermanos. El hecho de que haya unos que no lo son, no significa que Colombia no sea una nación cristiana. Gracias a Dios, vivimos en una nación cristiana, con un himno que le da gloria al Señor, con una bandera que le da gloria al Señor. ¿La bandera qué significa? Amarillo, azul y rojo. El amarillo habla de la gloria de Dios, el azul habla de lo celestial, el Espíritu Santo, y el rojo habla de la sangre de Cristo. O sea, ahí está la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos una nación cristiana para la gloria de Dios. Eso ya no se lo quita a nadie, a Colombia. Y los presidentes han sido la mayoría, aunque católicos, han sido cristianos. Es que el católico es cristiano, hermanos, es cristiano. El católico no niega a Cristo.
El católico no niega al Padre, no niega al Espíritu, el católico es trinitario. Por lo menos eso era yo cuando estaba en el catolicismo. Yo no sé si los que estuvieron en el catolicismo, pues por supuesto. Lo que pasa es que el Señor ha venido avanzando y quiere una iglesia que sea pura, pura, que no sea idólatra, que no esté dividida, sino que sea la iglesia del Señor, el remanente del Señor, la iglesia que el Señor va a usar en el tiempo del fin, para que sean los testigos fieles, porque es necesario que a los israelitas se les predique, es necesario. ¿Y quiénes van a hacerlo? ¿Quiénes? Pues yo no sé si nosotros, pero yo creo que sí debiéramos ser. Yo creo, porque si no, entonces ¿quién? Pero mire, hermanos, para que nosotros seamos, es un asunto que tiene que ser cargado. El Señor tiene que cargar. Y no nos va a cargar a menos que nos dé una visión, a menos que nos muestre, a menos que nos abra la profecía y nos muestre. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue tan fiel? ¿Por qué fue hasta la muerte? Porque tenía una visión clara de la gloria de Dios. La tenía clara. Él sabía que, aunque la muerte iba a ser algo duro, era lo que le iba a permitir regresar a tener la gloria que una vez tuvo con el Padre. Porque la carne no hereda. Necesitaba morir, despojarse de este cuerpo, resucitar en un cuerpo de gloria y en ese cuerpo de gloria recobrar la posición de gloria que una vez tuvo. ¿Ve? O sea que la resurrección tiene que ver con eso, con el despojo de este cuerpo mortal y tener un cuerpo de gloria, de resurrección, pero de gloria, que sí puede ingresar a los lugares celestiales. Este cuerpo no puede. Debemos morir. Bien. Entonces Israel tiene que convertirse. Eso dice Romanos. Lo hemos leído, ¿verdad? ¿Ya está claro para los hermanos eso? ¿O hay alguna duda? Debe convertirse Israel, la nación. Y eso implica un gran trabajo. Un gran trabajo porque los apóstoles dieron la vida. Dieron la vida. Los apóstoles sabían que ellos tenían que dejarlo todo por la causa del Señor, y la causa del Señor era la predicación de ese evangelio en lugares donde no iban a ser bien recibidos, y la mayoría de ellos murieron como mártires en esos lugares. La mayoría, si no todos, menos Juan. Los demás murieron como mártires. Entonces, hermano, la vida cristiana tiene ese fin. La vida cristiana excelente tiene ese fin. Tiene ese fin. Es algo que debemos nosotros anhelar. Claro, uno dice, pero anhelar la cruz, anhelar morir de esa forma. Sí. ¿Será que eso, a ver, qué será lo que dice el hermano Julián? ¿Será bíblico? ¿O nos está metiendo en un cuento? ¿Ah? Pues cuando yo veo la vida del Señor Jesucristo, digo que esa es la vida. Si alguno quiere ser mi discípulo, también niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque es que todos estamos en el mismo. O estamos todos o no estamos. O sea, mis discípulos me siguen. ¿A dónde, Señor? ¿Que seguirte a ti? No, pues claro, vamos a seguirte a ti. Uno va a estar a la derecha, otro va a estar a la izquierda. Ese asunto del reino me interesa, Señor Jesús. Sí, es bueno eso, pero hay que pasar por la cruz, le dice el Señor Jesús.
Tienen que beber la copa tienen que tomar la copa que yo voy a tomar. Ese trago lo tienen que también saborear. Entonces para ellos era claro que el reino implicaba la cruz, implicaba el sacrificio, implicaba el martirio, implicaba el despojo. El despojo. Es que el despojo es algo que el Señor nos está enseñando poco a poco. No nos va a despojar de todas las cosas que debemos despojarnos, sino que poco a poco nos va entrenando y nos pide un día esto, otro día esto. Y cuando mero nos damos cuenta, nos ha despojado de todo. Y lo único que hace falta es que le entreguemos la vida. Pero ya entregar la vida cuando estamos desnudos ya es muy fácil, porque hasta el vestido nos quitó. ¿No? ¿Acaso no murió desnudo en la cruz? Bueno, es una manera de decir que nos ha despojado de todo. Y eso es, hermanos. Para poder ser vestidos con el traje de novia, tenemos que ser vestidos de nuestro traje de inmundicia. Tenemos que despojarnos de nuestro traje de inmundicia, perdón, sí, no vestidos, sino despojados. O sea que tenemos que quitarnos el vestido de higueras que hemos tejido, como lo hizo Adán. Y el Señor le llama y le dice, ¿qué es lo que haces vestido así? O sea, justificado. No. Yo tengo un traje diferente para ti. Y sacrifica un animal, le quita la piel y lo viste con la piel de ese animal. Y ahí sí. Eso fue lo que libró a nuestros primeros padres de morir ese día. Eso es lo que libró un sacrificio. A alguien que murió en lugar de. Entonces el Señor Jesucristo ha muerto en lugar de nosotros para que nosotros, ahora vivos, pero vivos para Él, no vivos para nosotros. Perdón, pero no es que vivimos ahora para nosotros. Ahí nos equivocamos. No, vivimos para Él. Y hay una carta, o más que una carta, hay una serie de cartas o epístolas que el Señor Jesucristo le entrega al apóstol Juan, para que el apóstol Juan se las entregue o le entregue porque son cartas particulares para ángeles particulares de las iglesias del Asia. Entonces a cada ángel le lleva una cartica. Ángel, mensajero. Compartía hace unos días acerca de la importancia de ese ángel. Dios está buscando reemplazar al ángel que pecó. Eran tres ángeles. Eran tres querubines que observaban la gloria de Dios. Y un ángel en particular tenía la comisión de llevar esa gloria que había visto y enseñarla a los demás ángeles. Había sido puesto en un lugar de privilegio, mirar de cerca la gloria del Señor. Y había sido vestido de tal manera que su vestido reflejaba la gloria. Las piedras preciosas lo que hacían era que reflejaban la gloria del Señor, y él se iba con ese reflejo y lo daba a conocer a los ángeles. Hasta que un día se miró y vio la gloria que había y pensó que esa gloria emanaba de él. Y engañado dijo, no, esta gloria merece estar allá arriba. ¡Qué error! Pues fue destituido.
destituido. El Señor está buscando un reemplazo, un sacerdote que conozca la gloria del Señor y sea un testigo en los lugares celestiales. Somos nosotros. Somos nosotros. Porque la Biblia dice que la iglesia es la que ministra ahora en los lugares celestiales y enseña a los ángeles la sabiduría de Dios. Eso no le corresponde ni a Miguel ni a Gabriel. Eso le corresponde a la iglesia. Nosotros tenemos una posición, hermanos, en los lugares celestiales para eso. Porque recibimos por medio del Espíritu algo que los ángeles no reciben. Y esa gloria que es Cristo, no solamente ministra en los lugares celestiales a los ángeles, sino que debe ministrar en los lugares terrenales. El Evangelio, que un día Israel oirá y se postrará ante el Señor confesando que Cristo, ¿sí?, el Hijo de Dios llamado Jesús, porque su nombre significa Salvador, es el Señor. Es el Señor. Qué ministerio tan precioso es. ¿Qué ministerio? Es un ministerio celestial, que no solamente ministra en los lugares celestiales, sino que ministra en los lugares terrenales. Hermanos, cuando la iglesia se reúne a hablar del Señor, ¿quiénes son los testigos que están allí pendientes de oír las cosas que el Señor, los misterios que el Señor va revelando? Los ángeles. Los ángeles. Entonces, al ángel de cada una de esas iglesias, el Señor le envía un mensaje. Porque hay ángeles que están ya caídos. De la misma manera que Satanás cayó, estos ángeles estaban caídos. Fueron engañados por Satanás. Así como Satanás engañó la tercera parte de los ángeles del cielo, también está engañando a los ángeles de la tierra, a los mensajeros, a los que tenemos el privilegio de oír del Espíritu Santo la sabiduría de Dios comunicada a nosotros por el Espíritu. Ya no lo estamos haciendo. O estos ángeles ya no lo estaban haciendo. Entonces la iglesia de Éfeso, que está en el primer lugar, a ese ángel el Señor le dice: tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Y cuál era ese primer amor? ¿Cuál era? El lugar celestial, observando a Jesús, observando la gloria de Jesús. Y por eso el libro de Hebreos, en su capítulo 12, eso es lo que dice. Dice que es que hay que mirar al Señor Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. No se puede quitar la mirada del Señor Jesucristo. Nunca. Porque puede ocurrir lo que le ocurrió a ese ángel, que comenzó a ver la gloria como si esa gloria fuera de él. No, fue diseñado para proyectar la gloria. Claro, dale. Y es que aquel texto que está en Éxodo, cuando dice que el Señor está pasando, aquel texto que dice en Éxodo que el Señor está pasando y que pone la mano sobre Moisés para cubrirlo, y cuando él pasa retira su mano para que Moisés lo contemple, esa palabra cubrir es chacar, solamente aparece 2 veces en la escritura, en ese episodio y cuando lo llaman a él el querubín protector. O sea, la palabra protector es la misma palabra que se usa cuando dice que Dios cubrió a Moisés, porque la misma función que tenía en ese momento la mano, también la tenía el querubín, de mitigar esa gloria, de mirar la gloria de Dios para reflejarla. Entonces es interesante eso, porque ahora es lo que estás diciendo, que, Amén. que el Señor nos ha llamado a eso. Sí, nos ha llamado, porque claro, Moisés allá vio la gloria del Señor. Y
cuando bajó, la Biblia dice que él cubría su rostro porque los que veían no podían soportar la gloria, no la podían soportar. Era tal la gloria que encandilaba, bueno, lo que ustedes dijeron, no sé qué, pero parece que es así. Sí, gloria habla de luz, habla de como el resplandor del sol. Sí, o sea, así es la gloria del Señor. Así es cuando la iglesia está en gloria, cuando la iglesia es el candelero, cuando la iglesia es la luz, cuando de la iglesia emana esa sabiduría de Dios que es misteriosa, pero que es dada a conocer por el Espíritu. Las cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón, son las que los que le aman las reciben. ¿Y para qué las reciben? Para hablar de ellas. Para hablar de ellas. Porque son cosas secretas. Son misterios. ¿Y qué privilegio poder participar de esos misterios? Qué privilegio. Porque es que el Señor Jesucristo le está dando a su amada esos secretos, que son los secretos de Dios, porque nadie los conoce sino el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús viste a su novia con eso, con esa gloria. Y esa gloria tiene una característica, y es reunir a todos alrededor de la gloria. Cuando Jesús dice, para que sean uno, la gloria que me has dado, yo les he dado, para que ellos sean uno, esa gloria tiene esa particularidad, reunir a todos alrededor. Entonces, cuando no estamos reunidos, sino que estamos separados, porque la gloria se ha ido. Porque se ha ido, esta es la gloria del hombre, la que está allí. El hombre hablando de sus cosas y no hablando de Cristo. Pablo dijo que vendrían lobos capaces a dispersar el rebaño. Sí, sí, claro, eso iba a suceder. Iban a hablar de lo del hombre. Satanás, como ángel de luz, vistiéndose, iba a traer otra enseñanza. Pablo habla de otro evangelio, como si hubiera otro evangelio. No, es que no hay otro evangelio, no hay sino un evangelio. Y ese evangelio habla de la gloria de Cristo. O sea, Cristo es muy glorioso, hermanos. Entonces tengo algo contra ti, que has dejado tu mejor amor. ¿De qué este ángel ahora está enseñando? ¿A quién está viendo? ¿Quién lo ha persuadido para que deje de ver al Señor y esté mirando lo que no debe ver? Al final dice, al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, y entonces nos da la clave. Claro, está comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Está comiendo de otro árbol. Está comiendo de otra sabiduría terrenal, no la sabiduría celestial. No, ya no come de Cristo. Entonces, si no come de Cristo, ¿qué puede enseñar? ¿Qué gloria puede dar? La ideología de género. Ahí es donde va el hombre. Sí, hasta allá va el mundo, Las naciones. enseñando locuras. Pero el Señor está vistiendo al ángel, o revistiéndolo, para que de verdad seamos ese sacerdocio que el Señor necesita. Esos testigos fieles que estén dispuestos a dar la vida por esa gloria que recibieron. ¿Cómo no van a dar la vida por la gloria que recibieron? Claro que los van a matar, porque Satanás no quiere. Y Satanás mata a todos los que traen la gloria del Señor. Pero esa muerte es la muerte del mártir, que es una muerte gloriosa. Claro, uno ahora dice, pero ¿yo qué vida voy a dar? No, la vida mía es muy preciosa. Yo no la voy a entregar. Pues es porque no conoce.
porque no ha sido vestido, porque no ha sido testigo de aquellas cosas celestiales. No ha visto la gloria aún. No ha visto la gloria de la casa. No ha visto la gloria que viene. No ha visto las puertas que se abren para recibir al Rey de Gloria. Cuando veamos la casa y cuando veamos lo que hay que hacer por esa casa y por la gloria que va a darse, la gloria postrera, quizás entonces estaremos dispuestos a cambiar aquello que consideramos precioso por lo más precioso. Por lo más precioso, hermanos. Definitivamente. Porque son muchos años, siglos, mostrando, Dios mostrando una restauración de las cosas que se perdieron, cómo cayeron, pero cómo el Señor ha venido poco a poco, por medio de una revelación progresiva, mostrando la gloria de su Hijo, restaurando el árbol de la vida, porque el hombre no pudo entrar a comer del árbol de la vida. Entonces, claro, cuando ya no puede, come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cuándo comienza a comer del árbol de la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y abre el velo para que podamos entrar allá donde está el arca y donde está el árbol de la vida, el pan de vida que es Él. O sea que nosotros, la iglesia, esa es nuestra responsabilidad. Y ese es el propósito de las reuniones. El propósito de las reuniones no es divertirnos, no es pasar un tiempo sabroso, no es venir a comer, aunque eso está incluido. Y damos gracias a Dios que eso está incluido, porque nos agrada también, pero lo principal es Cristo. Nos reunimos es para oír, para que Cristo sea lo primero en nosotros. Seguro. Eso tiene que ser Cristo, la esperanza de gloria. Tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Lo traducen primero, pero es mejor, porque no es como el orden, el primero, el segundo, el tercero, aunque sí puede ser, pero la traducción mejor, la mejor traducción es: has dejado el amor más excelente, el mejor de los amores, el mejor, porque hay otros amores. Hay otros, nosotros tenemos, sí, un corazón para amar muchas cosas, pero lo primero es el amor al Señor, nuestra devoción al Señor, nuestra consagración al Señor, ¿sí? Compartí hace unos días nuestro nazareato. Los nazareos eran aquellos que decidían consagrarse al Señor por un tiempo determinado, no eran levitas. Los levitas, por llamamiento, por sangre, por linaje, eran los sacerdotes. Entonces los que no eran levitas estaban como fritos, a menos de que hicieran voto de nazareo. Entonces el Señor está buscando en este tiempo ese principio, el principio de aquellos que, aunque somos sacerdotes, tomemos el voto de consagrarnos de una manera especial, para que el Señor tome de entre todos los sacerdotes que hay, tome un grupo, lo necesita. El Señor está buscando, está llamando, está tocando a nuestra puerta. Sí, nos está persuadiendo para que le abramos, a fin de que Él tenga comunión con nosotros y nosotros tengamos comunión con Él, porque esa comunión con Cristo es el mejor amor. Ese es el mejor amor. Y la comunión con Cristo, como el mejor amor, da como resultado la comunión con los hermanos.
La comunión con los hermanos es el termómetro que mide si nuestra comunión con el Señor está bien o cómo está. ¿Está tibia? ¿Está fría? ¿O está caliente? Es un asunto de fe. No es un asunto de inteligencia natural, porque a veces la inteligencia natural nos engaña. Y decimos, no, yo tengo una comunión con el Señor, sí, yo leo la Biblia, hago mi devocional, hago mis oraciones, o sea, tengo todo como el ritual religioso de lo que se debe hacer, pero estamos en la carne, en ese sentido, porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Y en nuestra fuerza podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos reunirnos, podemos hacer muchas cosas. Pero hay algo que eso sí se ve, y es el fruto. ¿Y cuál es el fruto? La comunión con los hermanos. Ese es el fruto, porque es lo que se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Si mi comunión con Dios es genuina. Eso no, yo puedo decirle a la gente que la tengo bien. Ah, no, eso sí, claro. Y yo mismo puedo creer que sí. Pero, como dice Juan, primera de Juan, él era el apóstol que entendía muy bien esos asuntos relacionados con el amor. Era llamado por el Señor Jesús el discípulo amado. Era el que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Tenía como esa confianza de recostarse en el pecho. Pero era porque tenía un amor especial, diferente al que Pedro tenía por el Señor. Dos discípulos, apóstoles. El uno lo vemos dispuesto a dar la vida por el Señor. Sí, muy suelto de lengua. Muy parecido a nosotros que hablamos mucho y al final nada de nada. Solamente, sí, el tilín, 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 tilín. Bueno, hay paletas, a ver, déjeme ver. No hay ni una. Sí, no hay ni una paleta. Entonces, ¿para qué haces el tilín, tilín? No. Es mejor no hablar. Demostrar. Y Juan no dice nada. Pero a la hora, el único que siguió al Señor Jesús, dispuesto, porque él había oído, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que pierda su vida por causa mía, ese la ganará. Ese hombre tomó eso y dijo, esta es la palabra. Fue un hombre de fe y siguió al Señor Jesús. Y él estaba dispuesto a que lo cogieran y lo crucificaran, porque de eso estaba hablando el Señor Jesús. Sí, si a mí me cogen, a ustedes los van a coger también. Y si a mí me crucifican, a ustedes también los van a crucificar. ¿Ustedes quieren eso? Señor, mi alma daré por ti. Señor, mi alma daré por ti. No, pero Pedro era como confundido. Pedro dijo, no, yo te voy a defender. Cuando vengan a cogerte, yo te voy a defender. ¿Cómo se les ocurre a ellos coger al Señor? Pedro, por favor, no entendés. Es que nos van a coger a todos. Y a todos nos van a llevar a la cruz. ¿Cómo así? No, Señor. No te ocurra tal cosa, Señor. ¿Cómo así? Ten compasión de ti. Apártate de mí, Satanás. Eres un tropiezo. Porque no pones tu vista en las cosas del cielo, sino en las terrenales. Un hombre todavía terrenal, sin fe. Oía, pero no, como que no entendía y no. Terminaba haciendo lo que le parecía bien. Entonces vemos a Juan, un apóstol interesante. El apóstol que amaba de verdad. El apóstol que decidió morir. Y la palabra se cumplió. ¿Qué se cumplió?
salvó su vida. Fue el único de los apóstoles que no murió como mártir, murió de muerte natural. Anciano, muy anciano. Fue un regalo para la iglesia porque era el anciano. Imagínense la iglesia disfrutando de un hombre que había visto al Señor, que había sido prisionero, que había recibido el Apocalipsis. ¿Cuánta sabiduría no tenía ese anciano? Mucha sabiduría. Y él es el que escribe. Él es el que escribe al Señor, a él. Muchos años después de que sus condiscípulos habían muerto como mártires, el prisionero en la isla de Patmos recibe esta cosa que es tan preciosa, porque allí es donde él ve la gloria del Señor, allí es donde él ve su regreso en gloria, ahí es todas estas cosas que se nos muestran y que para nosotros, hombre, nos edifican tanto y nos dan un piso profético veraz, porque sobre ese piso es que la iglesia tiene que pararse, sabiendo que hay una iglesia que es profética, que es la iglesia de Filadelfia, y que se destaca entre las otras 7. ¿Y por qué se destaca? Se destaca porque no es una iglesia de mucha fuerza. No tiene mucha fuerza. Pero tiene una particularidad y es que guarda la palabra y no niega su nombre. No negar su nombre significa estar dispuesto a dar la vida por ese nombre. No negar su nombre significa no esconderse. Significa ser el testigo que está dispuesto a hablar de Jesucristo. Que la gente no quiere, no importa, yo no lo niego. Hablaré de Él y moriré hablando de Él. Entonces esa iglesia, el corazón que hay en esa iglesia, tiene esa particularidad, pero tiene otra particularidad. Y es lo que el Señor quiere destacar en el nombre Filadelfia, que significa amor fraternal. El amor fraternal es el amor que los hermanos se tienen unos a otros. Es la familia de Dios. Son los hermanos que se aman, que se ayudan, oran los unos por los otros, se apoyan en todo, tienen la comunión de unos con otros y la sangre del Señor Jesucristo les limpia de todo pecado. Esa es la iglesia de la cual habló el apóstol Juan en la primera carta. Sí. Dice que cuando tenemos comunión unos con otros, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravilla! No hay que hacer sino eso, ¿no? Para que la sangre opere. Tener comunión. Pero uno dice, no, pues si eso es así de fácil, pues tengamos comunión. No. Para llegar a tener comunión hay que ser procesado en la cruz, porque no se puede tener comunión a menos de que nos neguemos a nosotros mismos. No se puede mantenerse en ese estado a menos de que estemos dispuestos a negar todas las cosas que impiden la comunión. La única forma, o sea que el camino a la comunión es el camino de la cruz. Es un camino estrecho, es una puerta estrecha. Es la cruz. Sin cruz no hay comunión. O sea que en su conjunto esta iglesia es la iglesia que el Señor quiere. ¿Que nosotros somos esa iglesia? No, mi hermano, no vaya a pensar eso. ¿Que lo deseamos? Sí, mi hermano, claro que sí, lo deseamos, lo anhelamos. Y sabemos que con la ayuda del Señor eso vamos a lograr. El Señor nos está formando, nos está llevando a eso, al cumplimiento de ese
propósito, que seamos uno en Él, que seamos uno en Él. Sí, que la gloria que el Padre le dio a Cristo y que Cristo le quiere dar a la iglesia se derrame sobre nosotros para que seamos uno. Ese aceite que habla el Salmo 133. Sí, mirad cuán bueno y cuán agradable es los hermanos, habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno y agradable es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Cuando no solamente estamos juntos, sino que hay armonía. No hay luchas, no hay peleas. Estamos tan llenos del Señor, tenemos un conocimiento del Señor tan pleno que ya no estamos discutiendo. No, ya no. Ya la cruz nos ha procesado. Ya ese aceite de la unción que fue derramado sobre ellos el día de Pentecostés preparó a la iglesia para el martirio, preparó a la iglesia para la comunión, preparó a la iglesia para predicar ese evangelio, porque ese evangelio incluye todo. Ese evangelio no solamente dice que el Señor Jesucristo murió, sino que también resucitó y está sentado a la derecha del Padre. También dice que nos incluyó en su cuerpo, que somos uno en Él y que ahora debemos perseverar, manteniéndonos en Él y manteniendo la palabra de Él para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos sea concedido. Entonces hay algo muy precioso que el Espíritu Santo está haciendo. Está haciendo. Sí. Yo tengo una pregunta. Aquel texto que dice que el Señor estaba en la casa de Marta y María, cuando dice que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, pero dice que María escogió la mejor parte. ¿Podríamos decir que esa mejor parte es igual al mejor amor que está? Sí, claro. Sí, escogió el estar a los pies, oyendo al Señor. Y por supuesto que oír al Señor nos va a llevar a hacer lo que el Señor quiere. Porque Marta quería servir al Señor. Claro, en la carne nosotros queremos servir al Señor. Porque lo amamos. Lo amamos en la carne, como Pedro amaba al Señor en la carne. Pero no somos perfectos en la carne. Necesitamos ser procesados para que la carne deje su lugar al Espíritu que viene con el amor de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo con Marta? Marta estaba oyendo, María estaba oyendo, Marta estaba trabajando porque estaba afanada de servirle un refrigerio al Señor. Qué pena, el Señor visita la casa, hay que darle algo. Mira, María, ven y ayúdame. ¿Qué haces allí, holgazana? Pero María estaba prendida del Señor. ¿Qué iba ella a desaprovechar esa visita? Poniéndose a preparar unos sándwiches bien sabrosos. No. La palabra del Señor es más sabrosa. Lo que pasa es que María estaba en ese momento en el lugar más alto, a los pies del Señor. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando una persona se pone a los pies? Es que reconoce la sabiduría que hay en aquella persona y que esa sabiduría necesita recibirla. Y es lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Le dice, yo te daré algunos de los que se dicen judíos y no lo son, los pondré a tus pies y ellos van a reconocer que yo te he amado. Es muy precioso, porque ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que los judíos dicen acerca de los gentiles? Los gentiles, ellos no tienen parte. Nosotros somos los de
el Señor, nosotros somos el pueblo santo del Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Ellos están creyendo eso hasta ahora, después de 2000 años de que el Señor Jesucristo murió. Pero fíjese, el Señor Jesucristo murió no solamente por ellos, sino que murió por todos. Por todos. Y ahora nosotros que no estábamos incluidos, ahora a nosotros se nos está dando la mejor parte. La mejor parte porque nosotros nos inclinamos a oír al Señor. Hemos recibido del Señor, tenemos la gloria del Señor. Y ahora esa gloria del Señor va a ser comunicada a otros que piensan que tienen la gloria y no la tienen. Creen que son judíos y no lo son. Sí, en lo carnal lo son, en lo natural lo son descendientes de Abraham en ese aspecto natural, pero en el aspecto espiritual no. Porque el verdadero judío, que en este caso podríamos decir que nosotros somos verdaderos judíos, es porque hemos circuncidado nuestro corazón, porque nos hemos convertido al Señor de Israel. Somos el Israel de Dios. Somos los judíos verdaderos. Y esos que se dicen pero que no lo son, ellos necesitan oír la sabiduría. Así como los ángeles oyen, también ellos van a oír, también van a recibir y también van a ser nutridos, alimentados, sustentados por 1260 días. ¿A fin de qué? A fin de glorificar a Dios. Porque la iglesia va a ser edificada hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. O sea que falta mucho trabajo por hacer. No solamente por aquí, nosotros los gentiles, los que tenemos que aprender primero. Porque si nosotros no aprendemos, ¿qué vamos nosotros a modelar? ¿Qué clase de testimonio vamos a dar? ¿Qué tipo de testigo va el Señor a usar? No, el testigo que el Señor quiere usar es esa iglesia. Una iglesia que ha vivido la experiencia, una iglesia que sabe, una iglesia que tiene poca fuerza, una iglesia que guarda la palabra, que no niega su nombre, que está dispuesta a dar la vida. Y a esa iglesia el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Ese guardar no significa que va a ser quitada, sino que va a ser usada en ese tiempo. Es muy diferente. Muy diferente a ser guardada, escondida, quitada, a ser usada. Te voy a guardar. Porque a los testigos de Apocalipsis 11, uno lo que ve es que son guardados, son protegidos, no les pasa nada, porque ellos están predicando el evangelio del reino. Entonces el Señor va a usar testigos que puedan durante 1260 días predicar ese evangelio para que aquellos que necesitan oír lo reciban y se conviertan hasta que se completa la obra. Y ahora sí, completada la obra, completada la casa, de la misma manera que se completó la casa de Salomón y la gloria entró, porque el arca entró, que es lo último que entra, y que representa al Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo viene, pero ¿viene cuándo? Cuando la casa esté terminada, no antes, no antes. Entonces va a haber obreros especiales que van a trabajar ese tramo de la obra, que tiene que ver con quiénes, con el pueblo de Israel. El Señor nos está haciendo la invitación. Podremos decir ahora: Señor, sí, henos aquí, envíanos. Bueno, pero entonces, antes de ir allá, tenemos que tener la experiencia de la iglesia. Filadelfia. Amor fraternal, porque ese es el testimonio. Ellos llevan adentro una predicación, y esa predicación es la experiencia de ellos, es la vida de ellos, es la vida que han experimentado. ¿Cuál testimonio van a dar? Lo que han experimentado
por haberle creído al Señor Jesucristo y por ver que cuando se le cree al Señor Jesucristo tiene una iglesia perfecta en Él. Y a eso Satanás no le puede ni decir ni mu. No. No, porque Él es el que acusa a los hermanos. Él es el que allá en los lugares celestiales los acusa. Claro que tiene mucho por qué acusar. Cuando peleamos, cuando nos dividimos, cuando nos acusa. Pero ¿cómo puede acusar a una familia que tiene todo en común? No puede acusar. Por eso le he vencido. Y ese vencerlo no significa que su actividad cesa, aunque sí. Pero ¿cuál es la actividad realmente de Satanás? No solamente acusar, sino engañar, poner un velo. Y eso es lo que ha sucedido con Israel, que es la mujer. Tiene un velo. Y por ese velo no entiende, no ve, no recibe, blasfema. Pero ¿qué pasaría si ese velo le es quitado? Si Satanás siendo derrotado, el velo se rasga y ahora pueden ver. Entonces hay que derrotar a Satanás primero. ¿Sí? Ese es el Evangelio. El Evangelio es primero en nosotros, primero experimentando el poder que hay en la sangre del Cordero, en la palabra de nuestro testimonio y en que menospreciamos nuestras vidas. Allí Satanás no tiene lugar. No tiene. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con ese tiempo glorioso que espera. Y el Señor nos está llamando a ser participantes, no a ser espectadores de cosas que van a suceder, sino a ser protagonistas de las cosas que van a suceder. El tiempo está cerca, muy cerca, muy cerca. Y toda la preparación, toda la consagración, todo lo que hagamos para permitirle al Señor Jesucristo formar en nosotros lo que Él quiere, hay que hacerlo, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Hermano, no sé si ustedes ven que el tiempo es corto. Yo sí veo que el tiempo es muy corto. Estamos a 25 de junio. Hoy en el Medio Oriente están discutiendo la paz que Donald Trump, por medio de su yerno, lleva. ¿En qué va a resultar eso? No sabemos. No sabemos, pero son asuntos que están avanzando bastante, de los cuales tenemos que estar enterados. No podemos andar así como que no nos interesa lo que está pasando allá. Sí nos debe interesar, porque lo que está sucediendo allá va a desatar lo que va a venir sobre la tierra. Entonces, cuando eso se desate, ¿en qué estado vamos a estar nosotros? ¿Inmaduros o maduros? Si vamos a estar inmaduros, pues nos va a tocar quedarnos como espectadores. Pero si estamos maduros, entonces vamos a ser protagonistas. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, por abrir nuestro entendimiento. Pero ayuda a que nuestro corazón, Señor, no convertido, se convierta. Danos la fe, Señor. Sí, ayuda a nuestra fe. No es nuestra fuerza. Dice que ellos no tenían fuerza, poca fuerza, pero tú les abriste una puerta que nadie podía cerrar. Y hoy reconocemos que no tenemos fuerza, que de nosotros no hay nada que tú puedas tomar. Pero si reconocemos que de tu Hijo Jesús está todo y del cual podemos tomar, estamos dispuestos, Señor, a tomar de Cristo. Sí, y colaborarle a Él.
Ir detrás de Él, sabiendo que así es como trabajó Él. Así escogió Él discípulos que no eran los que habían terminado los estudios en las escuelas de rabinato, sino que antes, por el contrario, habían sido eliminados. Porque tú estás mostrando que no es con los fuertes, no es con los inteligentes, sino con los que confían en Cristo. Señor, tenemos debilidad en nosotros mismos, pero queremos confiar en el Señor. Queremos confiar en su palabra, ahí es donde está el poder, ahí es donde está la unción, ahí es donde están todos los elementos necesarios para vencer. Permite, Señor, que tengamos la fe suficiente para ser cubiertos, para que esta cobertura de esta unción nos lleve, nos capacite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.